Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ivette. Gracias por estar una vez más con nosotros en un sábado de capacitación. Es un placer darles la bienvenida. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del contador Pedro Carlos Ramírez. Buenos días, contador. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, de parte de Juventino Berrones y de Todo Peso Solución, lo dejamos con su público. Estamos seguros de que ese tema será muy interesante y de mucho interés para todos los participantes. Claro, pues muchas gracias por ahí por la invitación. Ahí el contador Juventino, ya hemos estado por aquí en algunas otras ocasiones y pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema, bueno, una noticia por ahí que sale, ¿no? De la nueva declaración del IVA. Sin embargo, pues como tal nueva no es, ¿no? La obligación de declarar el IVA pues viene desde la generación del acto, del hecho imponible que está en la disposición fiscal, precisamente en la ley del IVA. Sin embargo, pues las cuestiones tecnológicas se han ido actualizando y es por eso que tenemos este tema, ¿no? Y más que nada para personas morales del régimen general. Ya se tiene y ya se venía en el año anterior trabajando con esa declaración precargada, entre comillas precargada, porque todavía tiene ciertas deficiencias. Vamos a tener ciertos elementos ahí que hay que mejorar y que precisamente es lo que vamos a platicar el día de hoy, que nos trae este nuevo formato de la declaración de IVA 2024 para personas morales del régimen general, ya que como les dije, en Reciclo Personas Morales, en Reciclo Personas Físicas, pues ya viene parte de esta precarga, ¿no? Es importante enfocarnos y hacer el cambio de mentalidad con respecto a la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, porque si bien es cierto, existe normatividad, existen reglas de carácter general, que también por ahí ahorita se las proyecto, donde nos da esos 5 días después de que termine el mes para poder emitir los complementos de recepción de pago. Una de las recomendaciones es, pues, no hay que esperarnos esos 5 días, ni como emisores ni como receptores, ¿no? Yo sé que la cuestión de ser receptores, pues muchas veces se sale de nuestras manos y estamos pide y pide los complementos de recepción de pago, no nos los mandan, una factura no me la mandaron y me la mandan el otro mes y me la mandan en PUE. Pues no, hasta ahorita tenemos algunas soluciones en el carácter técnico solamente, tecnológico. Sin embargo, pues de acuerdo a lo que hace el robot del SAT como tal, el sistema del SAT, nos pudieran ayudar para tener menores diferencias. ¿Alguno de ustedes ya les ha de haber llegado en algún momento y precisamente en estos meses estuvo ahí más insistente la autoridad? Aquellas famosas cartas invitación, ¿no? Aquellas famosas invitaciones que llegan por correo y donde te dice y te compara, ¿no? Cuando empezaron a salir y como preámbulo para irnos introduciendo al tema, cuando llegaron estos correos, ¿no? De que el SAT detectó diferencias en materia de IVA, claro, que es el tema que vamos a platicar, detectó diferencias entre el IVA causado, manifestado en comprobantes fiscales digitales por Internet y el IVA declarado. Por ahí empezaron a surgir algunos cuestionamientos y decían, no, es que la autoridad está mal porque no te está tomando en cuenta el IVA acreditable. Esas comparativas que hasta el día de hoy hace la autoridad no van en el sentido de cuánto se determinó y cuánto pagaste. No, esos correos donde se determinan esas posibles diferencias, y digo posibles porque no siempre son diferencias que tengan que enterarse. Puede haber algunos otros motivos que las estén provocando, pues precisamente la autoridad agarra y dice, tantos PUEs emitiste en este mes, tantos complementos de recepción de pago emitiste, y de acuerdo a esa información,
tú me debiste declarar en IVA causado, ojo, en IVA causado, no hace la comparativa con el IVA acreditable ni lo demás, todavía no llega a ese momento, aunque en algún tiempo lo va a realizar el propio sistema. Ahorita solamente nos estamos enfrentando a ¿qué? A la base del IVA y al IVA causado. Así que si nos detectaron por ahí diferencias, podemos tener algunos elementos para explicarle a la autoridad por qué tenemos esas diferencias. Sin embargo, son elementos que pudiéramos prevenir y precisamente uno de los objetivos de esta plática, pues es la prevención de que te puedan llegar esas diferencias en algún momento. ¿Por qué? Porque la diferencia y una de las causas principales de esas diferencias, ¿cuáles? Que fíjate que la operación del último día del, del mes me pagó un cliente, entró el dinero a mi cuenta de bancos y pues por X situación ese día no funcionó la página del SAT, se cayó el sistema, etcétera. Pues no lo pude facturar ese día, ¿no? Por ahí algunos ocupan todavía el efecto de reversa de las 72 horas, bastante útil para esos efectos en facturas globales, por ejemplo. Sin embargo, ¿y qué pasa si el auxiliar, el propio contador, el sistema, se me pasó de plano y no lo facturé en ese mes? Lo facturo al día siguiente, al día hábil siguiente, ¿qué tal que cayó viernes, sábado? Lo voy facturando hasta el lunes. Y esa sola operación va a provocar que en el robot, en el sistema del SAT, yo tenga un IVA causado en mi contabilidad en el primer mes y de acuerdo a CFDIs en el segundo mes porque me lo emitieron en PUE. Debemos tener clara esta forma de trabajar con respecto a la información que se extrae de los CFDIs. Todo lo que se emita como PUE, independientemente de que pertenezca a un mes o a otro mes y no al mes en el que se emitió, todo lo que se emita como PUE se entiende y para efectos del sistema, el sistema no va a estar evaluando si pertenece a ese mes o a otro. Para efectos del sistema y en una primera fase de fiscalización indirecta, porque no hay una invitación como tal, no hay una revisión de gabinete, no hay una visita domiciliaria, simplemente es una revisión electrónica, sin notificación, por los elementos que nosotros le damos a la autoridad mediante los FDIs. ¿Qué va a pasar ahí? La autoridad va a decir, según tú, porque esos datos los timbraste tú, según los datos que tú me proporcionas, según los datos de tus operaciones, el IVA causado es de tanto. Oye, pero es que yo no tuve tanto IVA causado. Y va a haber algunos elementos que sí nos permitan tener diferencias. Y claro, eh, lo vamos a poder ajustar. La declaración actual de IVA, la 2024, inició por ahí ya la precarga a partir del mes de febrero de este año y así la tenemos. Sin embargo, como les dije, todavía tenemos ciertos detalles en la declaración. Es importante ahora que hagamos ese cotejo entre lo que tenemos en contabilidad, prácticamente nuestra conciliación contable y fiscal en materia ahora de IVA. Hay empresas, y por ahí todavía el año pasado realicé algunas observaciones a una empresa por ahí y dije en algún momento lo van a tener que componer porque les va a afectar. Todavía hasta el año pasado esas personas morales del régimen general, entre comillas, no les afectaba porque no había esa precarga. Simplemente tú metías los datos y se acabó, ¿no? No teníamos esa obligación de poder conciliar nuestros FDIs contra la contabilidad, aunque en el deber ser así lo debimos de haber hecho, ¿no? Yo identifiqué empresas que, ¿qué hacían? Fíjense los errores más comunes que todavía al día de hoy se tienen, sin embargo, pues esta declaración va a ayudar a corregir esos errores. Hay empresas que emiten su PUE, y no sé de dónde sacaron esto, pero en algún momento pudieran observar lo mismo ustedes, que emiten PUE y les emiten complemento de recepción de pago ese PUE. Todavía el año pasado, ahorita ya existen ciertas restricciones ahí. Había empresas que emiten PPDs, pago en parcialidades o diferidos,
y no emitieron sus complementos de recepción de pagos. Si hacemos una conciliación de PPDs contra complementos de recepción de pago, esas facturas, esos PPDs, fiscalmente, ¿cómo están? O tecnológicamente, ¿cómo están? Técnicamente, ¿cómo están? Abiertos. No están ni cobrados ni para efectos de nuestras compras o gastos, tampoco están pagados. La autoridad no lo sabe. La autoridad hasta este momento de esa fiscalización no tiene acceso a nuestros estados de cuenta. Solamente en una facultad de comprobación pudiera tener acceso, ¿no? En ese sentido debemos de procurar cerrar esas facturas, ¿no? Si ya me las pagaron, emitir los complementos de pago. Oye, es que ya se pasó más del día 5, ya no cumplí con lo que establece la regla miscelánea, etcétera. Ya no los emito, emítelos. Una ventaja del complemento de recepción de pago, ¿cuál es? Que toma en cuenta la fecha de pago, independientemente de la fecha en la cual se emitió el complemento. Así que vamos a tener dos fechas. Yo puedo decirle ahorita en junio que se me olvidó, que apenas lo estoy emitiendo y estoy emitiendo un complemento de recepción de pagos con fecha de pago mayo. Ese me va a servir para que cuando haga yo mi conciliación entre PPDs de mayo y complemento de recepción de pago que se recibieron en mayo, esa factura posiblemente esté cerrada o me arroje los saldos que tengo en mi balanza de comprobación. Una de las pruebas sugeridas para efectos de la balanza de comprobación mes a mes precisamente es eso. Hay sistemas que nos ayudan a realizar la conciliación ya. Hay sistemas que nos ayudan a realizar la conciliación entre complementos de recepción de pago y PPDs. Así que el saldo que se quede abierto, ¿dónde lo deberíamos de tener? En cuestión de ingresos. Lo deberíamos de tener en clientes. Y para hacer el efecto contrario, también pudiéramos hacer nuestra conciliación entre facturas de gastos, adquisición de mercancías, inversiones, etcétera, de acuerdo al uso del CFDI. Y también las facturas que se queden abiertas, los CFDIs que se queden abiertos, deberían empatar exactamente con nuestro saldo que tenemos en donde, en proveedores y en dado caso en acreedores. ¿Ok? Pues bien, vamos a adentrarnos un poquito al estudio de la ley del IVA. Vayan por ahí a su ley si es que la tienen a la mano, si no por aquí vamos a estar analizando algunas disposiciones que considero como objetivo del curso, ¿no? Algunas recomendaciones, qué es lo nuevo que trae, entre comillas, como les dije, esta declaración de IVA 2024. Sean bienvenidos a los que se acaban de integrar por aquí. Un gusto tenerlos nuevamente. Ok, en primera instancia, y ayer precisamente por ahí en unos grupos preguntaban algo interesante con respecto a los no objeto, con respecto a los exentos, con respecto a los grabados. Tenemos que identificar claramente en nuestros complementos y en nuestros FDIs la información, porque de eso depende que en la carga o en la precarga que nos da la propia declaración esté correctamente. De eso va a depender. ¿Por qué? Porque la precarga ya me identifica lo que tú timbraste. Vamos, estamos en cuestión de ingresos o de actos o actividades. Lo que tú timbraste con tasa general 16 o tasa cero, separado, lo va a agarrar ¿de dónde? Lo va a agarrar de tus PUEs y los va a tomar de tus complementos de recepción de pago. Recordemos que también en complementos de recepción de pago tuvimos una modificación de la versión, ¿ok? Ya tenemos una nueva versión de complemento de recepción de pagos, donde anteriormente, si ustedes recuerdan los primeros complementos de recepción de pagos, ¿qué información nos pedía? Solamente el monto del pago, el saldo insoluto, qué parcialidad era y se acabó. No incluía el desglose de los impuestos. Sin embargo, ahora precisamente, ya que la autoridad vía complemento de recepción de pagos tiene esa información de en este pago cuánto fue de IVA, si es que existieron retenciones, etcétera, ya tiene la información fiscal para decirte, a ver, vía complementos, tú cobraste tanto IVA. Vía PUES, tú cobraste tanto IVA y se supone que de acuerdo a la información que tú mismo me diste con tus timbrados, el IVA causado es de tanto. Eso es lo primero y
considero un poquito más sencillo que pudiéramos realizar. Descargar cada mes nuestros FDIs, hacer un filtro en PUEs y complementos de recepción de pago, extrayendo la información, claro, y ese sería el importe del IVA. La autoridad ya nos da una herramienta que le llamó o que le llama visor, ¿no? Sin embargo, y no es un comentario ahí en contra de nuestra brillante autoridad, pero sin embargo yo les recomiendo que pues no le hagamos mucho caso a ese visor, solamente es para efectos de cotejo porque en algunas ocasiones no carga algunos comprobantes, hay otros que no saben ni de dónde salieron, no checa, hay otros que no refleja, etcétera, ¿no? Todavía tiene sus ciertas deficiencias ahí. Por ahí los demás, ¿cómo nos escuchan? No sé, el volumen dice que está un poquito bajo, no sé los demás cómo, si se oye muy bajo. Según yo estoy hablando fuerte, no sé, por ahí me apoyan los demás a ver cómo se escucha. ¿Sale? Ok, vamos con este artículo primero, por demás necesario de análisis el día de hoy. Si escucha bien por ahí, contadora Georgina, ha de ser su volumen ahí de su equipo por ahí para checar, ¿sale? Ok, gracias a los demás que nos están comentando que sí se escucha. En primera instancia, como les dije, debemos timbrar bien, porque si no timbramos bien o no emitimos nuestros FDI bien, lógico que la precarga va a estar mal. Una de las preguntas que pudieran surgir es, ¿nos permite mover manualmente la precarga? Respuesta sí. O sea, todavía al día de hoy tenemos la posibilidad de moverlo, ¿eh? Cuando la autoridad diga, ¿sabes qué? Ya no hay posibilidad de error, ya este campo te lo voy a dejar aquí fijo, porque se supone que de ahí trajiste tus datos de IVA, de tus FDIs, y lógico, si te equivocaste, pues aquí también está mal. Al día de hoy, sí deja moverlo manualmente, sí deja editarlo. Sin embargo, sin embargo, el hecho de mover o no mover a nosotros nos puede llegar a causar ahí cierto temor en algún momento, ¿no? Porque dices, es como, está pasando lo mismo que sucede ahí con nuestras cédulas de determinación que nos da el IMSS, ahí en el ITSE, ¿no? Pero la propia ley del Seguro Social dice que son unas propuestas. Son cédulas de determinación que te propone el IMSS con los datos que tú le das de altas, bajas, modificaciones, etcétera. Es una propuesta, ¿eh? Si no le quieres hacer caso a eso, vete a tu SUA, calculas, subes y generas tu línea de pago. Lo mismito está pasando aquí en materia de IVA, ¿eh? Muchos se preguntaron, y hay ahí algunos argumentos con respecto, oye, está violando el principio de la autodeterminación de las contribuciones. Porque recordemos que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, el sujeto pasivo, en este caso el contribuyente, es el obligado a la determinación de las contribuciones y no el sujeto activo, en este caso la autoridad o el Estado. Solamente cuando ejerce facultades de comprobación porque el sujeto pasivo no las determinó de acuerdo a las disposiciones fiscales o simplemente no las determinó, en ese caso entra la autoridad o el Estado a poder determinar las contribuciones. En ese orden vamos. Y decían, oye, pero es que la autoridad ya te está diciendo ahí cuánto prácticamente ya te está precargando, que es la novedad, entre comillas, porque le decía, ya lo traíamos en reciclos morales, ya te está determinando. ¿Y dónde quedó tu derecho y también tu obligación a la determinación por parte del contribuyente? Pues te lo dejó libre, por eso te deja editarlo. Es más, ahí ahorita ya hay unas capturas, si me lo permite ahorita la página del SAT, nos metemos ahí en vivo para que vean algunas consideraciones, igual si tienen algunas dudas con todo gusto y los podemos apoyar. Sin embargo, la información que va a tener esa declaración precargada, ¿de dónde va a salir? Pues de los CFDIs. No hay ningún otro lado de dónde sale, de CFDIs. Y el día de ayer les comentaba ahí en unos grupos que tenemos, preguntaban el tema de los no objeto.
Y primero tendríamos que definir qué cosas son esos no objeto, porque esos no objeto por ahí vinieron a aparecer en el artículo 4A, que se reformó precisamente en el año 2021. ¿Qué es un objeto y qué es un no objeto? De entrada, los elementos de la contribución nosotros los identificamos ¿en dónde? ¿Dónde nos habla de las cargas a los particulares? En una disposición que se llama Código Fiscal de la Federación, específicamente en su artículo 5. En el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la aplicación e interpretación, estricta de las disposiciones fiscales. Más o menos dice así: las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, las que fijan infracciones y sanciones, las que establecen excepciones a las mismas, son de aplicación estricta. Y luego el segundo párrafo dice: las demás disposiciones se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Y después me definió qué son esas cargas a los particulares. Y dice que las cargas a los particulares son las normas que se refieren a qué: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. La época de pago no viene ahí en el 5, pero se adiciona por jurisprudencia, que son lo que nosotros conocemos como elementos de las contribuciones. Artículo 5 del Código. Ahora bien, dentro de esas cargas a los particulares nosotros encontramos el sujeto. Si vamos a hablar de IVA, ¿quién es el sujeto del IVA? Y el artículo 1 me ayuda a identificar, pues, ese sujeto. ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto? Me dice personas físicas y morales. Punto. ¿Quién es el sujeto del IVA? Personas físicas y morales. Condición que en territorio nacional. Ojo, para efectos del IVA no dice residentes en territorio nacional, como lo dice Ley del Impuesto sobre la Renta. Para efectos de Ley del Impuesto sobre la Renta, la residencia es el elemento que vincula al sujeto pasivo con la obligación. Ahí sí me dice, artículo 1 de la Ley de Renta, dice: están obligados al pago de este impuesto a las personas físicas y morales. 1, residentes en territorio nacional respecto de todos sus ingresos. 2, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. 3, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente con ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional. Ahí sí vinculó la residencia. Para efectos del IVA, la residencia en este primer momento donde estamos definiendo el sujeto no es un vinculante. ¿Qué es lo que grava el IVA? Recordemos que el IVA es un impuesto de tipo indirecto. No afecta directamente el patrimonio del contribuyente. Hay un sujeto repercutido que es el último en la cadena. Están obligados al pago del IVA, entonces tu sujeto es persona física y moral que en territorio nacional haga cualquiera de estas 4 cosas que estás viendo. Es por eso que los extranjeros sí pagan IVA en México, porque si les venden un bien, pues les están trasladando el IVA y lo tendrían que pagar. Claro que después se puede ahí recuperar, ¿no? Pero de que existe la causación del IVA, existe la causación del IVA. Estos 4 supuestos, ¿qué le llamamos? Para identificar ahora qué es un objeto y qué es un no objeto. Estas 4 fracciones que están viendo en el artículo 1, nosotros les podemos llamar objeto. Ese es el objeto del IVA. La enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Si hago cualquiera de estas 4 cosas, soy objeto. Así de simple. Y si no hago cualquiera de estas 4 cosas, soy no objeto. Así que los no objetos van a ser poquitos. Nos dice el artículo 4A de la ley del IVA. Para los efectos de esta ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional. De entrada, no cumpliste con lo que te dice el artículo 1 y pues es un objeto, no lo realizaste en territorio nacional. De ahí que más, conforme a lo establecido en los artículos 10, 16, 21 de este ordenamiento, así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo 1, que es lo que te acabo de decir. Si realizas cualquier cosa que no esté en la fracción 1 a la 4, sería
un no objeto cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiere pagado con motivo de la importación. El artículo 4A nos define entonces los no objetos, cuando no se realicen en territorio nacional. Esa sería la determinante, ¿sale? Pero aquí, no, todavía no la cambio. Estaba leyendo la ley, por aquí ese artículo 4, ahorita les pongo la ley en pantalla, pero estamos todavía en esta primera diapositiva, ¿no? Con respecto a la determinación de estos conceptos que en algunas veces nos pueden llegar a causar algún problema. ¿Y por qué es importante determinarlos, no? Saber bien qué es un objeto, qué es un objeto, qué es un exento, qué es un grabado. Ahorita en primera instancia estamos determinando objeto, son estas 4. Y el elemento que debemos de cumplir es que se realicen en territorio nacional. Ya les dije, no es lo mismo que residencia, no es lo mismo que domicilio, es que estos actos o actividades se realicen en territorio nacional. Si estos 4 se realizan en territorio nacional, estamos en presencia de un objeto. Si no se realizan en territorio nacional, es un no objeto. ¿Ok? Es un objeto. Ahora bien, de objeto partimos una división. De ese objeto podemos tener objeto grabado y podemos tener objeto exento. Para que quede claro. El objeto grabado se va a causar el impuesto a la tasa general del 16% o ahí tenemos también el artículo 2A, un 0%. Una consideración que tiene que quedar clara es que no existe la tasa del 8%, ¿eh? El 8% es un beneficio para los de la región fronteriza, es un estímulo fiscal. Sin embargo, no mediante un estímulo se puede cambiar un elemento de la contribución, eso tiene que ser por ley. Que mediante el estímulo a la mitad del IVA nos dé un 8%, eso es otra cosa. Los sistemas, las declaraciones, el propio aviso ahí para el estímulo de la región fronteriza, se maneja ahí como tasa del 8%, pero es una tasa para efectos de la determinación del impuesto, no es una tasa como elemento de la contribución. La tasa sigue siendo 16%. De acuerdo a la ley, solamente tenemos 2 tasas de gravados, 16% y 0%, nada más. Para que quede bastante claro, lo de la región fronteriza es el 8%, es un estímulo fiscal, no es un cambio de tasa. Lo que pasa con el agua no gaseosa ni compuesta, lo que pasa con los jugos néctares, ahorita lo platicamos un poquito. Y la otra vertiente, el grabado entonces también va a tener sus 2 separaciones, a tasa 16 o a tasa 0. Pero el exento, para que fuera exento, primero tuvo que ser ¿qué? Objeto. Yo no puedo exentar algo que no es objeto. Y no es lo mismo exento que no objeto. Al no objeto ni siquiera lo tocó, las disposiciones, no entró. Por eso es un no objeto. En cambio, el exento sí lo toca. En primera instancia se vuelve objeto y después por disposición de ley te dice: estos actos o actividades, ya sean enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento, uso, goce temporal o importación de bienes o servicios, no se va a causar el IVA, no le vas a aplicar ninguna tasa, va a ser exento del impuesto. Esta primera lámina entonces nos ayuda a identificar esos 4 conceptos: objeto, no objeto, grabado tasa 0, grabado tasa 16 y 5 conceptos, perdón, y exento. No es lo mismo, y también una característica importante con respecto a los que es su primer acercamiento a IVA, los que ya han tenido el tratamiento con IVA, pero es importante recordarlo, ¿no? Por ahí su servidor en algunos momentos cuando he dado la clase precisamente de impuestos indirectos ahí en algunas universidades, una de las preguntas o de los cuestionamientos más generales con respecto a IVA, ¿cuál es? Oiga, ¿y por qué hay una tasa 0 y por qué hay un exento? Da lo mismo.
Les digo, aunque suene chistoso, aunque suene raro, no da lo mismo. No es lo mismo que tú le apliques una tasa del 0% a una base, porque ¿cuánto te va a dar? Cero. Y no es lo mismo que a una base no le apliques nada, porque ¿cuánto te va a dar? Nada. Y no es lo mismo nada que cero. Y esa distinción entre el cero y el exento también se ve o impacta de manera importante en lo que establece el artículo 5 de la propia ley del IVA cuando me habla de los requisitos del acreditamiento, ya que en tasa cero se considera que está grabado y tengo derecho a acreditar. En cambio, en exento no está grabado, está exento, como su nombre lo dice, y ahí no tengo derecho a acreditar. Es por eso que en los tasas cero sí pudiera generarme saldo a favor y en los exentos no, porque no tengo ese derecho de acreditamiento a que hace referencia el artículo 5. No se cumplen con esos requisitos de acreditamiento. Lucy, si una persona moral de transporte de carga presta servicios de flete de importación de San Diego a Tijuana a una empresa mexicana y también a empresa extranjera, es un objeto. Las características de la operación, ¿cuáles serían, Lucy? Dice que el transporte inicia donde entiendo que inicia en San Diego y lo trae a México, ¿no? Tu persona moral, claro, es mexicana. El servicio se presta en donde es correcto. Aquí tendríamos que irnos a la prestación de servicios específica de la ley. Me voy a salir un poquito de aquí para que quede más claro el fundamento. Me voy a ir a la ley del IVA. Y una vez que está saliendo la pregunta, ¿dónde dejé mi ley del IVA? Aquí está. Y la propia ley del IVA me dice cuándo se considera, precisamente responde esa pregunta de cuándo se considera que los actos o actividades se realizan en territorio nacional. Permítame, ya te lo pongo en pantalla, ¿eh? Voy. Y está para efectos de enajenación y para efectos de prestación de servicios. Ya te lo pongo. Artículo 10, que ya está en el capítulo de enajenación. Vamos a analizar cada uno de ellos para tenerlo claro. Vamos al artículo 10 de la ley del IVA. Te lo pongo en pantalla. Aquí está. Lo que nos va a ayudar a determinar esta pregunta es, ¿se considera realizado en territorio nacional o no se considera eh, realizado en territorio nacional? Ahorita ya voy con la otra pregunta de guía. ¿Todo es acreditable el IVA? Claro que es acreditable. Ahorita ya te digo por qué, ¿sale? Dentro de los requisitos del acreditamiento, vamos a ver si nos permite, nos pide ese complemento de recepción de pagos. Algunos dicen que es obligatorio para el acreditamiento, sin embargo, en la propia ley todavía no se ha adicionado. Respondiendo a la pregunta anterior, ejemplo, la ley del IVA tenemos cada uno de los rubros, de los capítulos. Ejemplo aquí, estoy en el capítulo 2 de la enajenación, me voy al capítulo 3 de prestación de servicios, me voy al capítulo 4 de otorgamiento. En este caso, el flete estaría en el capítulo 3. Sin embargo, en cada uno de esos capítulos a nosotros nos dice cuándo se entiende que se realiza en territorio nacional. Dice, el pago lo realiza la empresa mexicana en México y el servicio que se da a la empresa extranjera nos deposita desde el extranjero. O sea, son dos supuestos. Tú le prestas servicios a una empresa mexicana y te lo paga en México. Ese sí sería en territorio nacional. Y el de la extranjera, vamos a ver. ¿Sale? El de la extranjera es el detalle aquí. En cuestión de enajenación,
Dice el artículo 10. Para los efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío del adquirente. Aquí tú estás prestando servicio de traslado solamente, no estás enajenando, pero para que quede este primer fundamento de cuándo vamos a considerar en territorio para efectos del objeto o del no objeto. Vámonos al capítulo 3. Este sería para enajenación el artículo 10. Para prestación de servicios. ¿Qué se considera prestación de servicios? Dice, para los efectos de esta ley se considera la prestación de servicios el transporte de personas o bienes. Entraríamos en el artículo 14, fracción segunda. Y más adelantito, bueno, nos da los exentos. Todos los exentos de prestación de servicios. Y aquí está lo que nos va a responder esa pregunta, fíjate. Para los efectos de esta ley se entiende que se presta el servicio en territorio nacional. Si es en territorio nacional, ya quedamos que va a ser objeto. Si no se cumple con esta característica del artículo 16, estaríamos en presencia de un no objeto. Se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando el mismo se lleva a cabo, y en este caso sería total o parcialmente, y aquí sí cabe, o aquí sí nos vincula ¿cuál? La residencia. Si tú eres residente, tu persona moral, que eres residente en territorio nacional, prestaste un servicio en el parcial o total, en este caso sí llega a territorio nacional, según lo que entiendo que me pusiste, que sale de Estados Unidos y llega a México, estaríamos en presencia de que sí se realiza en territorio nacional y en consecuencia estamos en presencia de un objeto. En el caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicia el viaje, incluso si este es de ida y vuelta. Ese es para transporte internacional. Y de aérea, se considera que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. La transportación aérea a las poblaciones mexicanas ubicadas en la franja fronteriza, de 20 kilómetros paralelas a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, gozará del mismo tratamiento. En este caso, si es transporte internacional, el caso que me dice de Estados Unidos, sería que se considera el servicio que se presta en territorio nacional, independientemente de la residencia, cuando en el mismo se inicie el viaje. En este caso, si el viaje se inició de acá para allá, sí es objeto. Si el viaje se inició de allá para acá, entonces no. ¿Sale? Ahí sí no sería objeto, como lo comentabas. Va a depender mucho de, pues, de dónde salió el transporte, y si solamente fue en México, ahí sí, si el prestador del servicio de flete o de transporte de mercancías es residente en el país, ahí sí se considera que se realizó en territorio nacional. ¿Ok? Fundamento artículo 16 de la ley del IVA. No sé si quedó por ahí. Se inicia en San Diego. Ajá, sería un objeto. Correcto, Lucy. Así sería. Si es de acá para allá, pues sí, no, ¿eh? Correcto, correcto. Luego, la otra pregunta que me hacían del complemento. Dice porque también presta el servicio de exportación, pero ahí es tasa cero, ¿verdad? La exportación como tal, la exportación de bienes o servicios sí es tasa cero. Ahí sí es tasa cero, ¿ok? Exportación es tasa cero. El servicio de fletes no, sino la exportación de bienes, la exportación como acto. Va a depender mucho de cómo lo manejes. ¿Qué estás haciendo? ¿Exportando o prestando servicio de transporte? ¿Vale? La exportación ahí sí estás a hacer. Ahorita vamos a la exportación, igual les doy el fundamento. Ahí, Lucy. Perfecto. ¿Quién me preguntaba de complemento? ¿Dónde estaba? Dice guía, ¿no? Si por X motivo nuestro proveedor no nos emite el complemento de pago, de todos modos es acreditable el IVA, considero que sí. Fíjense por qué. ¿Sale? De nada, Lucy. El artículo 5 del código de la ley del IVA, vamos ya a meternos aquí por derivado de las preguntas y ahorita le seguimos ahí con las diapositivas, de todas formas, vamos en el mismo sentido.
En el artículo 5 de la ley del IVA, nos da los requisitos para que nosotros podamos hacer acreditable el IVA que nos trasladaron, o sea, el IVA pagado. Vámonos al 5. 5, ya me pasé. Aquí está. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberá reunirse los siguientes requisitos. Y nos da el primer requisito, ¿cuál es? Que prácticamente todo este párrafo dice que el IVA pagado, o sea, el IVA que me trasladaron, corresponda a bienes o servicios por los que, para la realización de actividades distintas a la importación, a las que se deba pagar el impuesto o tasa cero, o sea, de manera general, grabadas. Y ya. Ese es el único requisito, aun cuando esté obligado al pago, aunque se haya trasladado, el monto equivalente, etcétera. Y de ahí ya me habla de los exentos, cuando tienes la proporción de exentos. Y aquí que dice que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. ¿Lo pagaste? Sí, cumpliste con el requisito. Las retenciones, si es que tuviste obligaciones de retenciones, ¿retuviste? Sí. Claro que lo retuviste. Ahorita vamos también a un caso de retenciones importante, ¿eh? Para tener cuidado hoy con las retenciones. De ahí te da la proporción cuando realices actos o actividades al 0%, solamente una parte, tratándose de inversiones, y vienen los demás requisitos del acreditamiento. Sigue con inversiones y nunca, hasta este momento, fíjense, hasta acá se acabó. De ahí nos dice 5A, no dice que se tenga el complemento de recepción de pagos. No te estoy diciendo que no lo tengas, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahorita con la nueva declaración? Si tu proveedor no te dio complemento, como les dije al inicio de la plática, de acuerdo a tu conciliación y por un control interno, no te dio el complemento, pero le puedes acreditar a la autoridad. En caso de alguna revisión, mira, aquí está la transferencia, viene de su RFC, si le cayó el pago, tengo la factura, etcétera. Pero ese proveedor ya se la pedí, no me la quiere dar, y es más, tenemos un procedimiento de solicitud de conciliación de facturas. Si no te quiere dar tu complemento por X situación, pero queda a reserva del proveedor, yo lo solicité, mira, aquí está mi conciliación de facturas, no me la quiso dar, etcétera. Dice un principio general del derecho, nadie está obligado a lo imposible, y eso no tiene que restarte el derecho a acreditar un IVA que sí pagaste y que sí se cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la ley del IVA. En el reglamento de la ley del IVA nosotros también pudiéramos ir a observar los requisitos del acreditamiento en las disposiciones generales a partir del artículo 1. Nos habla de el acreditamiento, pero en realidad no nos pone, aquí está el acreditamiento a partir de el artículo 15. Sin embargo, tampoco nos habla del complemento de recepción de pago, ¿vale? Dice el artículo 22A del reglamento, para los efectos del artículo 5, fracción 5, inciso 6D, numeral 3 y 5A de la ley, los contribuyentes que hayan aplicado lo dispuesto en dichos artículos podrán optar por el tratamiento previsto en el 5B. Ese es cuando determinamos el porcentaje de acreditamiento. Y nada más, no hay una obligación como tal ya expresa en la ley, todavía, del complemento de recepción de pago. Dice Florentino, ¿qué tal contar en el caso de ISR? Si no se tiene el complemento, no es deducible. Para efectos de impuestos sobre la renta, bueno, dependiendo, no sé de qué régimen estamos hablando, pero recordemos que casi todos los regímenes se basan en lo que establecen requisitos de las deducciones, artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Consideraría que si no se tiene el complemento de recepción de pago, sí se pudiera hacer deducible también, ya que de manera general solamente dice que se cuente con el comprobante fiscal, ¿sale? Y si tenemos el primer comprobante fiscal, un PPD, estamos cumpliendo con ese requisito. También por ahí la fracción octava
del artículo 27 nos dice que se tiene a más tardar en la fecha que se tenga que presentar la declaración anual para recabar los requisitos de las deducciones. Pero en materia de CFDI, hablando del CFDI principal, nos dice que tenemos a más tardar en la fecha en que termine el ejercicio. El CFDI, PPD o PUE, ¿eh? Para complementos les digo, tenemos una ventaja, que el complemento tiene dos fechas, tiene la fecha de emisión y tiene la fecha de pago. Pasa lo que tenemos en complemento de nómina. ¿Qué pasa si no has emitido nómina desde enero? Oye, ya se pasó el plazo, ¿qué va a pasar? ¿No la emito? ¿Sí la emito? Cuando me han hecho esa pregunta, le digo, emítela. ¿Por qué? Le estás afectando al trabajador. Y dos, las retenciones, ¿contra qué las va a enfrentar la autoridad? Contra nada. Oye, pero si las emito ahorita en junio, ¿no se van a quedar en junio? No, porque en fecha de pago, ese es uno de las bondades de esos complementos que tienen fecha de pago, que lo que toma en cuenta la autoridad para determinar IVA en este caso sería la fecha de pago y no la fecha de emisión. Cuando nosotros entramos a la nueva declaración, te da un cuadrito, ahorita ahí vienen las diapositivas donde dice, la fecha de corte de la información es tal. Ese también es una ventaja, pero viene siendo un problema. ¿Por qué? Porque recordemos que la autoridad como que no actualiza cada rato su información. Según la autoridad, cada 72 horas o pudiéramos esperar 72 horas para que lo reconozca. Sin embargo, se tarda más. Pasa con pagos provisionales, ahorita que preguntaron de impuesto a la renta. ¿Qué pasó en la declaración anual si tú querías corregir un provisional? Corregías tu provisional y no ese mismo día ibas a poder presentar tu declaración anual. Tenías que esperar a que te reconociera la actualización de ese pago provisional para el anual. Lo mismo va a pasar acá. Si tú haces alguna cancelación, modificación, una sustitución de CFDI, etcétera, vas a tener que esperar a que la plataforma precargue nuevamente o jale la información nueva para que te lo precargue en tu declaración de IVA. No me quiero esperar. Ahorita todavía tenemos la ventaja de que nos va a permitir moverlo. Pero no es así como de asustarse. Sin embargo, ¿qué creen que busca la autoridad con respecto a la precarga? Oye, yo ya te determiné aquí y tú lo moviste. Ya me generó un foco rojo, a mi autoridad. ¿Por qué lo movió? Eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? El hecho de que lo haya movido manualmente no quiere decir que esté mal. Quiere decir que tu sistema no lo actualizó. Cuando el sistema ya lo actualice, ya va a empatar. Pero tengo que dar cumplimiento a mis obligaciones. No me voy a estar esperando hasta que tu sistema lo actualice. En cuestión de IVA sí nos permite moverlo. En cuestión de ISR, ustedes saben que no. Para pagos provisionales no nos deja. Y esa ya es una limitante a la determinación. Si hago una modificación, una complementaria, me tengo que esperar. Cosa que está pasando, no sé, algunos de ustedes si presentaron declaraciones anuales de personas físicas en parcialidades. Al día de hoy, no ha reconocido el pago de la segunda. Y ya pasaron más de, las líneas de pago estuvieron emitiéndose ahí con fecha 31 de mayo, a más tardar. Los que pagaron 31 de mayo, fíjense, ya tenemos 8 días y no ha reconocido ni lo reconocerá. Ahí en una plática que tuve con los del SAT me dijeron, pues inténtalo en otro navegador, en otro sistema operativo, en otra computadora. Y les decía yo, pues ya nada más faltó que me dijeran, pues inténtalo en otra vida o en otro planeta, porque pues no puede ser posible de que tenga yo que cambiar hasta de sistema operativo para ver si así reconoce o me deja mover un campo. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar también con esta nueva declaración, tener más controles para evitar esas diferencias, ¿vale? Así la autoridad. Es una problemática eso de pago en parcialidades de las... Sí, es un verdadero problema, la verdad. Ahorita yo tengo el caso ahí en aclaración, me lo responden a más tardar el miércoles según, pero pues sí atrasó, ya desde cuándo se iba a presentar una complementaria por ciertas situaciones que no manifestaron en la anual. Sin embargo, pues ya tiene casi 2 semanas y no puedo concluir ese tema, ¿no? Dice Guía, estrictamente cuándo es acreditable IVA de retenciones. Excelente pregunta, vamos para allá de una vez a retenciones.
Hay controversia también, de una vez, hablando de IVA, porque ahorita ya la plataforma no tiene mayor complicación, vienen las capturas ahí en el material, igual se lo mando ahí al contador Berrones para que lo pueda compartir y sin problemas, ¿eh? Vamos a analizar ahora esta. Una de las cuestiones que he identificado con respecto a IVA es que no le restamos las retenciones. Es importante restarlas. Ahorita les voy a dar una sugerencia de cómo controlarlas en contabilidad, porque hay que controlarlas. Las podemos controlar en una cuenta separada del IVA acreditable para efectos de que solamente no me vaya a ir con la finta de que agarro mi cuenta IVA acreditable y ahí se quedó, ¿no? Y eso agarro para mi declaración. No. Para efectos de, así estaba aquí en el 5, perdón. Para efectos de requisitos del acreditamiento, en el artículo 5 donde estábamos, 5, me está escondiendo el 5, dice lo siguiente para efectos de retenciones. Aquí está. Fracción cuarta. Esta fracción cuarta ha tenido diversas interpretaciones. Hay algunos que dicen que se acredita al siguiente mes y hay otros que dicen que se acredita hasta los 2 meses siguientes. Les voy a dar mi apreciación, mi comentario y ustedes podrán determinar cuándo lo acreditan. Primero, una de las requisitos para que podamos acreditar también que es, aquí está en la fracción tercera, que haya sido efectivamente pagado. Como tal, una definición de efectivamente pagado no lo tenemos ahí, tenemos en el artículo 1b una definición de efectivamente cobrado, sin embargo va en los mismos términos. Efectivamente cobrado. O sea, para que yo pueda acreditar el IVA, tiene que ser efectivamente pagado. ¿Pagado por quién? Pues pagado por quien sea, ya sea por el retenedor o por el sujeto principal. La retención, ¿qué cosa es en materia de IVA? La retención es un mecanismo, no sé por qué la autoridad da esas facilidades cuando nos practican al no tener bien. Exactamente, los sistemas se vuelven muchas de las ocasiones nos facilitan en algún momento, pero cuando no funcionan ya saben que la página del SAT, y ahorita precisamente el día de ayer, si nos metemos al link que dice ahí, presenta tu declaración de IVA 2024 en adelante, ni entra. Hay que utilizar otro atajo, meterse a impuesto de la renta y de ahí sí te permite entrar al IVA. Así está la página. Ahorita les digo dónde. Siguiendo con el tema de retenciones. La retención en primera instancia debemos entender para qué se hizo la retención. La retención es un mecanismo donde la autoridad se asegura que le va a llegar cierta parte del impuesto. Quiero también hacer la apreciación de que, de acuerdo a la ley, la retención es por todo el IVA. Ojo, de acuerdo a la ley, la retención es por todo el IVA. Porque de ahí desprende el hecho de que hay algunos organismos que retienen todo el IVA y precisamente porque en el reglamento no están. Primer punto, de acuerdo a la ley, la retención en los casos que establece el artículo 1A es de todo. Quien nos permite retener menores cantidades es el reglamento en su artículo 3. Primer punto a destacar. Segundo, para que el IVA sea acreditable, vamos a considerar, yo pago el servicio de un abogado, yo persona moral, pago el servicio de un abogado, ese abogado es persona física, cae en el supuesto del artículo 1A, fracción segunda, si no mal recuerdo, inciso A. Sí cae, inciso A o B. Sí cae, claro, o sea, yo persona moral estoy obligado a retenerle. IVA, vamos con IVA. Estoy obligado a retenerle cuánto de IVA de acuerdo a la ley, todo el IVA que me traslade. Vamos a poner números. Ese abogado me va a cobrar 10,000 de sus honorarios, 1,600 de IVA, yo le tenía que pagar 11,600, pero me dice la ley, quédate o quítale esos 1,600 y nada más págale 10,000. Y esos 1,600 vienes y me los pagas a mí. Ok, ya quedó el procedimiento. Con eso la autoridad se aseguró de que esos 1,600 le vayan a llegar, porque el abogado, quién sabe qué vaya a hacer, y qué tal que esos 1,600 los acredita con su saldo a favor.
compra facturas, no sé, y no le llegan a la autoridad. En cambio, mediante la retención yo no tengo derecho a acreditarle nada porque no es un impuesto mío. Tú quítale y se lo das completito. Por eso les decía, eh, es un mecanismo de aseguramiento del impuesto. Ahorita vamos con esa pregunta, Eduardo. Bastante interesante la pregunta, fíjate. Eh, bueno, de una vez, aprovechando ahí, en IVA no hay regímenes. Por ahí se le ocurrió a la autoridad sacar el IVA reciclo. Sin embargo, no existe, no debe existir, no hay un IVA de reciclo, no hay un IVA de régimen general. Claro, en las plataformas sí no lo separa, no hay cómo lo presentamos. De una vez contesto para no irnos ahí, que al rato se me olvide. ¿Tendrías que presentar complementarias de IVA? En realidad, no. ¿Por qué? Porque aunque ya estás en otro régimen para ISR, recordemos que el IVA es pago definitivo. Y al ya haber pagado, no tienes que presentar complementarias de tu determinación de saldo a favor o de tu pago, porque si ya se tributó en esa declaración, ya se causó, ya se declaró, ya se pagó, es un IVA definitivo. No hay necesidad de presentarlo si cambiaste de régimen para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Sale? Eso de que sacó la autoridad un IVA reciclo, eso la verdad sí fue bastante criticado porque el IVA no se causa por régimen, se causa por actos o actividades. ¿Ok? Ahí queda la respuesta a la pregunta. Seguimos con retenciones nuevamente. De nada, de nada. Seguimos con retenciones. Entonces le decía, ¿cuánto va a retener? Todo. Ah, pero viene el artículo 3 del reglamento y dice que se podrá retener en cantidades menores en los siguientes supuestos, y ahí entra, ¿no? De que yo le voy a retener 2/3 del IVA. Ok, entonces le digo, bueno, te voy a quitar 2/3, te pago tus 10,000 y te pago 1/3 parte. Y esas 2/3 yo se las pago a quién? Se las pago al SAT. Y vamos a poner números para que quede claro el tema de la retención, porque hay bastante confusión ahí con respecto a cuándo se acredita, como ya nos los preguntaron por aquí. Les voy a poner aquí una plantillita de Excel nada más para hacer números y dejar ese tema claro. Vamos a ver. Listo. Ahí está. De honorarios, fíjate, de honorarios son 10,000 pesos, quedamos. De IVA son 1,600 y su subtotal pues son 11,600. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto tengo de IVA acreditable si es que ese ya lo pagué? Yo, persona moral, ¿cuánto tengo? 1,600. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 1,600 de IVA acreditable. En mi balanza va a decir IVA acreditable 1,600. Pero ¿qué crees? No tienes derecho a acreditar los 1,600 porque tú le quitaste de IVA 2/3 de esos 1,600. Tú le quitaste 1,066. En realidad, ¿cuánto sí le pagaste? Pues le pagaste la diferencia. Tu IVA acreditable en realidad debió ser o debe ser de 1/3 parte, 533.33 por esa operación. Así que cuando tú presentes tu declaración, ¿y esto dónde lo vamos controlando? En preguntas frecuentes por ahí la autoridad dijo que estas cantidades no acreditadas precisamente por las retenciones se controlan en estos dos renglones. Otras cantidades a favor y otras cantidades a cargo. No lo vas a ajustar directamente a tu IVA. El valor de tus actos, actividades, si es 10,000, tu IVA causado si es de 10,000 o tu IVA pagado acreditable en un primer momento es de 1,600. Pero le tienes que quitar en otras cantidades a cargo los 1,066 para que solamente te reste 533. Eso en el procedimiento de acreditamiento de las retenciones. Tú nada más tienes derecho a acreditar la parte que le pagaste, la parte que retuviste, no tienes derecho a acreditarla en ese primer momento. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien?
Ahorita vamos con la pregunta del colegio, ¿vale? Y ahora sí aparece en la provisional federal como iba a favor. Ahorita tenemos que identificar primero el acto o actividad del colegio para efectos de la prestación de servicios educativos, si cuenta con REBOE, y por ahí me parece que también debe contar con eh, eh, autorización para recibir donativos. Perdón. Ahorita vamos a la disposición específica que tiene que estar en exentos y qué pasa con ese IVA. ¿Vale? Ahorita ya recuerdo esa cantidad, vamos a terminar retenciones y nos vamos para allá, Ofelia. No aparecen otros cargos, no, en el formato de reciclo no, en el de reciclo no, en el de persona moral general, que es el que estamos viendo ahí, sí. En el de reciclo sí lo tendrías que afectar en el propio IVA acreditable, ahí sí. El de reciclo está más simple, fíjate. Ahí sí lo tendríamos que afectar directamente. Estas dos cantidades a favor o a cargo, la autoridad lo consideró desde que estaba el portal anterior y siguen en el nuevo portal, en la nueva declaración, pero para personas morales régimen general. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces con los otros 1066? Y nos dice la disposición lo siguiente. Regresamos a ley. Nos dice lo siguiente: ¿cuándo tenemos el derecho a acreditar? Requisitos del acreditamiento. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado, que se hubiese retenido conforme a los artículos 1A, 18J, fracción segunda, inciso A de esta ley, dicha retención, el primer requisito, ¿cuál es? Y ojo aquí, porque si no lo cumplimos, posiblemente la autoridad no nos haya dicho nada. Sin embargo, es clara la ley. ¿Cuál es el primer requisito para que tú tengas derecho a acreditar esos 1066 por ahí? El impuesto la retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. Primer requisito, quiere decir que si tu retención de mayo no la enteraste a más tardar el 17 de junio, prácticamente ese IVA ya no es acreditable, porque no lo enteraste en los términos y plazos establecidos en las disposiciones. La autoridad te observa, va a depender mucho de quien te revise. Yo he tenido algunas revisiones ahí en materia bueno, en general ISR IVA, y sí acredito, aunque no se enteró en tiempo, póngale que se enteró a los 2 meses, a los 3 meses. Claro, respeto el otro requisito y hasta ahorita la autoridad no me ha comentado nada. Sin embargo, en un estricto sentido, no debería ser ya acreditable si no lo entero en los términos y plazos establecidos. Después, ¿cuál es el segundo requisito? El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado aquí en la declaración, ojo aquí, en la declaración de pago. No dice del mes, dice de pago mensual siguiente a la declaración, no al mes, a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Y ahí viene la confusión. Te dice que la vas a poder acreditar en la declaración de pago mensual a la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención. Vamos a ver. Regresamos a nuestro Excel. Y aquí es donde viene la confusión de que unos dicen que es un mes, otros dicen que son 2 meses. Primero, ¿cuál es la declaración en la que se efectuó la retención? Vamos a poner nombres a los meses. Esta operación tú la realizaste en mayo. Esta retención tú la tienes que enterar a más tardar el 17 de junio. Pregunta: ¿en qué declaración hiciste el entero de la retención? ¿En la declaración de mayo o en la declaración de junio? De ahí se desprende cuando acreditamos. A ver, por aquí. Ya salió uno, guía, mayo, Luz Helena, en la de junio. Ay, precisamente esa es la confusión, fíjense. Algunos dicen, no, en mayo, en junio. Ya va ganando mayo, ya va ganando mayo. La declaración, ¿a qué mes pertenece? A mayo. Por eso les hice ahí el énfasis. Dice la declaración, no dice el mes en que se declaró, ¿eh? No dice el mes en que se presentó. Que tú presentes en junio la declaración de mayo, ese es un requisito de temporalidad de cuándo presentas la declaración de mayo.
Pero, ¿en qué declaración de qué mes enteraste la retención? Pues en la de mayo. Entonces, personalmente considero que es la declaración de mayo en la que enteras la retención. ¿Y cuál es la declaración de pago mensual siguiente a mayo? La declaración de junio. Entonces, ¿qué va a pasar en junio? En junio, está junio, en junio tú vas a tener tu IVA acreditable X de tus operaciones, acreditable, tú tienes tu IVA acreditable y vamos a ponerle que tú tienes un IVA acreditable de 500 pesos. Ah, pero tienes derecho a acreditar lo que enteraste en tu declaración de mayo que pagaste en junio, tienes derecho a acreditarlo. Entonces, más otras cantidades a favor de 1066.67, tu IVA acreditable total tendría que ser de la suma de estos dos. Y junio, ¿cuándo presentas esta declaración? En julio. Y recordemos que para cuando tú ya presentaste tu declaración en julio, esta retención ya está pagada. Se cumplió con el requisito. Esta disposición la puso así hacia el futuro. ¿Por qué? Porque era necesario a la autoridad. Aquí ya le llegaron 533. ¿Cuándo le llegaron los otros 1066? En junio. Y como le llegaron en junio, ¿tiene derecho a acreditarlo en junio? Claro que sí, en la declaración de pago mensual siguiente, o sea, en junio, que se presenta en julio. Pero si nosotros nos hubiéramos ido de que cuando se presentó en junio, y entonces lo acreditas en la mensual siguiente que vendría siendo julio. Ahí es donde la otra interpretación nos lleva a 2 meses. La que considero más apegada a lo que establece esta disposición que acabamos de analizar sería un mes. Oye, pero ¿qué va a pasar si esta declaración de mayo, la retención, por X cosa te pasaste hasta agosto, la fuiste enterando? En el deber ser y en estricto sentido, esa retención ya no es acreditable. Pero si la quiero acreditar, ok, si la quieres acreditar, si la enteraste en agosto, vas a poder acreditarla en agosto. Claro, no observando el primer requisito que no cumpliste. En agosto, que se presente en septiembre. O sea, lo vas a poder acreditar tan fácil que hubiera sido que el legislador nos pusiera que se va a poder acreditar en el mes en el que se enteró, pero le puso del pago mensual siguiente a la declaración en que se efectúa la retención. Así están las disposiciones fiscales, ¿sale? Esa es una interpretación, la mayoría bueno, la mayoría que he visto lo, lo interpretan así, al mes. Algunos a 2 meses, pero ya les di las dos posturas para que ustedes puedan determinar ahí. Dice, a ver, y si se presenta la declaración de mayo, ajá, el 30 de junio, y se paga hasta el 1 de julio, ¿cuándo es acreditable el IVA por la retención? En julio. Recordemos que para efectos de las declaraciones se entenderá cumplida la obligación no solo con la presentación, sino con el pago. O sea, si tú presentas una declaración y no la pagaste, es más, se entiende que ni la presentaste. Han existido algunos supuestos donde la autoridad te manda el requerimiento o te manda por ahí, sí, te manda requerimiento de pago. Oye, pero es que la tengo presentada y mi línea de captura está vigente, por eso no la he pagado, pero ya la presenté. ¿Qué te dice la autoridad? Yo entiendo presentada la declaración cuando se paga, no cuando tú la presentas. Esa línea de pago puede estar ahí, te da 5 días para pagar y la autoridad puede venir en el día 3 a requerirte y claro que tiene el derecho a requerirte, porque lo que se está requiriendo, ¿qué cosa es? El pago, no la presentación de la declaración, ¿sale? En este caso que me platicas, sería 1 de julio, ¿sale? Esto, no, gracias, se trata ahí de analizar las situaciones y pues igual estamos en el constante aprendizaje, yo también aprendo de cada uno de los comentarios y pues un gusto estar compartiendo aquí, igual con la invitación del contador Berrones, ya
Ya tenía ratito que no estábamos por aquí, creo que como un mes, 2 meses dimos una plática y pues hasta ahora que se dio la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes, ¿vale? Vamos a contestar la otra pregunta que me decían del colegio, interesantísima, ¿por qué? Ahorita me voy a trasladar a la ley. ¿Quién me hacía la pregunta del colegio? Dice, cuando un colegio reciclo, pregunta, ¿reciclo persona moral? Entiendo. Primer pregunta. Y no factura con IVA. ¿Cómo queda el IVA de sus compras? Porque cuando era régimen general, bueno, entiendo que era régimen general, persona moral, no tenía ese concepto y ahora sí aparece en los provisionales. ¿Quedaría como IVA a favor? Vamos a ver. Si es persona, bueno, no me gusta solo aquí. Vamos a ver qué pasa con el colegio. Tema interesante, las escuelas. Vámonos a la ley del IVA. Y los colegios estarían en el capítulo tercero, prestación de servicios independientes. A ver dónde está. Se mueve aquí nada más. Capítulo tercero. Lo segundo, enajenación. Capítulo tercero, prestación de servicios. Ya me dijo primero que se considera prestación de servicios. Y de ahí vamos a ver. Aquí está, fracción cuarta. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Tenemos que identificar que de entrada, voy otra vez con el objeto, no objeto exentos, para contestar esa pregunta del colegio. De entrada, ¿la prestación de servicios de enseñanza en un colegio es objeto? Respuesta, sí. ¿Sale? Sí es objeto. ¿De qué es objeto? Es objeto. Ahora, les dije que el objeto tenía dos vertientes, el grabado objeto y el exento objeto. Estamos en presencia del artículo 15 donde me refiere los exentos, porque para que un exento sea exento, primero tuvo que ser ¿qué? Objeto. Si no, no podemos exentar algo que nunca tuvo carga. ¿Ok? Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Fracción cuarta. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los estados, municipios y sus organismos centralizados. ¿Y aquí entrarías tú? Me imagino que eres particular. Y los establecimientos de particulares, y ojo con esto, como les decía, me acordaba que sí le habían agregado esto, que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar. Que tenga ahí su REBOE, pues que tenga su autorización o reconocimiento para prestar servicios educativos. En primera instancia, y al identificar que los servicios de enseñanza, o que los servicios de enseñanza que cumplan con este requisito, están exentos, de ahí nos trasladamos al artículo 5, porque tengo que ver si a un exento tengo derecho de acreditarle el IVA de sus compras o gastos, que es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que me preguntabas? Vamos a ver. Regreso a la pregunta que era Ofelia, ¿no? Ajá. Dice que en régimen general no lo tenías y ahorita en reciclo sí. Primero, tú no tienes derecho a acreditar el IVA de compras y gastos de un ingreso exento. Me pones ahí, no lleva IVA, pero no lleva IVA ¿por qué? ¿Porque es exento o porque es no objeto? Porque es exento. Y me regreso un poquito aquí al artículo 5. Vamos al artículo 5, ¿vale? Regresamos al artículo 5 y ¿qué te dice cuando nos habla de los exentos? Mira, vamos al 5 para que veas que no tienes derecho a acreditamiento y al no tener derecho a acreditamiento no se puede generar saldo a favor. Ya respondiendo puntual a tu pregunta, no se puede generar saldo a favor. Vamos a ver aquí artículo 5. ¿Cuál es el requisito para que puedas acreditar? Porque si no acreditas, dice que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley
o las que se le aplique tasa del 0%. ¿Estás ahí? No, porque no se te aplicó ni tasa 0 ni tasa 16. Y luego, por aquí ya nos habla del exento. Cuando se esté obligado al pago del IVA o cualquiera, cuando sea aplicable la tasa del 0, solo por una parte de actividades que realices estará lo siguiente. Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en importación corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos de las inversiones, por la adquisición de servicios, uso o goce que se utilicen exclusivamente a realizar actividades por las que se deba pagar el impuesto, o sea, grabadas, sí será acreditable en su totalidad. Tampoco estás aquí. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando el impuesto al valor agregado trasladado, o sea, el que a ti, escuela, te trasladaron, o pagado en la importación corresponde a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, que se refiere el inciso D, por la adquisición de servicios, o sea, tus gastos, tus compras, o por el uso goce temporal de bienes, que se utilice exclusivamente para realizar actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado. Aquí sí está la escuela, incluyendo aquellas a las que se refiere el artículo 4A, o sea, los no objeto también. Dicho impuesto no será acreditable. De acuerdo a la pregunta que me hiciste, ese IVA de tus compras o gastos para la escuela no es acreditable. Y si no es acreditable, no genera saldo a favor. Y si no es acreditable, ¿qué cosa es? Deducible. ¿Sale? De acuerdo a la ley de renta, es deducible el IVA no acreditable. No sé si quedó por ahí respondida la respuesta, la pregunta. Por ahí me comentas, Ofelia, para continuar con la otra. Vamos aquí a seguir respondiendo preguntas. Dice, Ofelia, me comentas, ¿eh? Por ahí había algo, estoy buscando aquí en la autorización. Pregunta, Ofelia, ¿esa escuela está autorizada para recibir donativos? ¿Tributa en el título 3 o tributa en el título 2? No reciben, entonces tributa en el título 2. Por ahí me comenta, ¿sale? Vamos con la otra pregunta. Ah, no, en es reciclo me comentaba, no en el título 2. Ah, sí, es reciclo, entonces. Sí, es así como te lo comenté. Ni siquiera entraría la parte de autorización para recibir donativos. Cuando en un mes se hace un pago, pero. Ah, no, no, esa no era, había otra antes. René, sí, era esa, creo. Ah, sí. René dice, cuando en un mes se hace un pago, pero el proveedor emitió la factura con PUE hasta el siguiente, ¿cuándo haríamos acreditable el IVA? El IVA es acreditable en el momento de que sea efectivamente pagado. El IVA lo tendrías que hacer acreditable en el mes que se pagó, no en el mes que te emitieron el PUE. Esa emisión en realidad está incorrecta. ¿Qué es lo que se pudiera? Y como les dije, hay soluciones técnicas para que el aplicativo no los pueda reconocer. Si ya se pasó la fecha y no me la facturó en PUE, ¿yo qué le debería pedir al proveedor? Claro que también queda ahí a que es que su contador del proveedor no quiere y dice que no se puede, que a ellos ni les, bueno, a ellos sí les va a afectar también. ¿Por qué? Porque para su IVA causado, ese IVA lo va a precargar en el mes que emitieron la factura en lugar del mes en que cobraron ese IVA. A ellos también les afecta haberlo emitido así. ¿Cuál sería una solución técnica, no una solución así como tal que venga en las disposiciones fiscales? ¿Cuál sería? Pues pídele a tu proveedor que aunque ya esté en el otro mes, te lo facture en PPD y a ese PPD le emite un complemento de pago donde diga que la fecha de pago fue el mes anterior. Así cuando se precarguen los complementos de pago, porque así lo dice el aplicativo, complementos de pago cuya fecha pertenezca al mes que estás declarando. Aunque lo emitiste en el mes 2, la fecha de pago corresponde al mes 1 y en la precarga te lo va a poner en el mes 1. Y tanto le beneficia a tu proveedor porque no se lo va a precargar en el mes 2 y como a ti también te beneficia para que te lo precargue en el mes 1. Esa sería una solución técnica. Pero si no se hace así, pues de acuerdo a las disposiciones fiscales, tú tendrías que acreditar cuándo, en el mes que pagaste, independientemente de que la factura haya salido mucho más adelante. ¿Sale? Perfecto. Pues continuamos entonces con las diapositivas para que les muestre ahí el entorno del aplicativo. Por ahí algunos de ustedes tal vez ya lo analizaron.
Toda esta parte que ya estuvimos viendo de la ley del IVA objeto no objeto, pues igual se les queda ahí en el material. Ya viene lo que es efectivamente cobrado, que les comenté el artículo 1B. Para devoluciones, ahorita vamos con devoluciones y vamos al aplicativo. Les decía, aquí en personas morales, ustedes van a encontrar el primer rubro que dice, presenta tu declaración de pagos definitivos de IVA del ejercicio 2024 en adelante. Voy a hacerlo en vivo a ver si el día de hoy ya se compuso esa cosa, porque puede que nos cause problemas y decimos, oye, no me deja entrar a presentar mi IVA, pero pues a veces hay que volverse ahí brujos, porque el SAT nada más no nos ayuda. Ya les muestro la pantalla. Vamos a ver si nos permite hacerlo en vivo, si no, de todas formas están ahí las capturas. Listo. Aquí entramos a la página del SAT. Ay, no sé qué tiene mi ojo. Nos vamos a empresas, declaraciones, ver más. Y aquí, pues encontramos provisionales o definitivos. Y aquí está esta parte, que es lo que tienen en la captura. Vean tu declaración de pagos definitivos de IVA del 2024 en adelante. Me manda ahí a la información y luego dice iniciar, ¿no? Vamos a darle iniciar. Y miren lo que hace. No me dejó en mal su error. Y así, ¿eh? Ah, pues dale al de abajo a ver si ahí sí entra. O sea, esta liga prácticamente no me mandó a ningún lado. Me regresa a la principal. Oye, quiero presentar mi IVA aquí. Y 2024, ya estoy en 2024, ¿por qué no me dejas? Iniciar. Tampoco, miren. O sea, prácticamente esta liga no hace nada. Tenemos que agarrar un atajo por ahí. Dice que será, y para el SAT, si se incluyera en la factura PUE la fecha de pago. Sí sería más funcional, pero la autoridad considera que si tú emites PUE, ahorita les muestro la resolución miscelánea también, esa regla que apoya esa parte, dice que si tú emites PUE quiere decir que lo cobraste por lo menos dentro del mes, punto. Así que si la emitiste después, ahí sí ya fueron errores, etcétera, ahí sí sería un poquito más funcional si en PUE nos deja, ¿no? Pero si en PUE nos deja, pues prácticamente el PPD quedaría sin funcionar, ¿no? ¿Y dónde podemos entonces entrar a la declaración de IVA? Como está junto con la de ISR, si yo lo presento aquí, ahí sí va a entrar. O sea, tengo que ocupar un atajo ahí para poder declarar IVA, porque la propia de IVA no me dejó. Voy a entrar aquí a una empresa nada más para que vean que si ahí sí me aparece IVA, Z 1SL8. Ay, Dios. Siempre el captcha. N2, TGEM, U2. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ya veo mal. 9768TX. Ahora sí. Sale. Y aquí donde dice presentación de la declaración, nos damos cuenta que ya nos manda al aplicativo. Y, por ejemplo, le vamos a dar presentar declaración. Y ahí va a aparecer IVA, ¿no? Es que aquí ya están presentando una. Aquí dice iniciar una nueva declaración. Y aquí me permite ahora sí seleccionar IVA. Por ejemplo, quiero presentar ahorita la de mayo. Normal. Y aquí ya aparece IVA personas morales. Desde aquí sí lo puedo presentar. ¿Ok? Desde aquí sí lo puedo presentar y les muestro las capturas de pantalla de ese sistema para poder avanzar un poquito más rápido. Las capturas vienen en este sentido. Ya les dije entonces dónde entramos, porque el primero pues prácticamente no sirve. Entramos ahí, ya les dije dónde, nos aparece ahí IVA personas morales.
Y aparece esto, que es una de las desventajas también, porque vamos a tener que estar esperando a que haga sus cortes de información, dice, para el prellenado de tu declaración, y aquí también hoy autoridad. Pues sí, el ISR es provisional, pero el IVA no es provisional. Y aquí sí te dice, para tu declaración provisional, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información. Y aquí la fecha de corte, por ejemplo, fue ayer, antier, precisamente. Si no, hoy es 8. Antier. Es responsabilidad y aquí ya se lavó las manos el SAT y dijo, tú te determinas solito, ¿eh? Es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada y en caso de encontrar diferencias deberá realizar las correcciones. O sea, yo te estoy ayudando. Si no te gusta la información aquí, tú haces tus correcciones, pero también me va a generar por ahí un foquito rojo. Y así viene más o menos el aplicativo nuevo, entre comillas, ¿no? Valor de actos, actividades grabadas a la tasa del 16. ¿Nos deja mover esa cantidad? Claro que nos deja, ¿eh? Sí nos deja editarla y sí nos permite presentarla. Así que, como lo dijo ahí, si no estás de acuerdo que tus actos sean, en este caso, 6 millones, pues simplemente muéveles. Tienes que desglosarlos, sí. Aquí, oye, ¿cuánto fue de intereses? ¿Cuánto fue de regalías? ¿O cuánto fue de otros? Tienes que desglosar todo ese monto. Y aquí en la partecita esta que tiene como una hojita, ahí es donde tú vas a encontrar el detalle. ¿Cuántas facturas identificó de mayo? Ahí dice, miren, suma de facturas emitidas tipo ingreso con método de pago PUES. O sea, primero te agarra todas tus PUES y dice, mira, de actos o actividades PUES fue 3 millones y tu IVA fue de 546,000. Yo entiendo que todo eso fue cobrado. Y de ahí nos vamos también a las de ¿qué? A las de complemento de recepción de pago. ¿Qué dice abajo? Suma de facturas emitidas tipo pago, donde la fecha de pago corresponda al mes. Igual, fíjate que encontré 29 facturas de tipo pago, donde la fecha de pago corresponde al mes, independientemente, como te dije hace ratito, de cuándo fue emitida. Cuándo fue emitida esa, cuándo fue emitida ese CFD. Te hace la suma de tipo ingreso más tipo pago y te da el valor de actos o actividades grabadas. De ahí, en el siguiente, suma de tipo ingreso, PUE, y tipo pago, donde la fecha corresponde al mes. Es la misma, nada más que más completa, bajito, ¿sale? Luego viene el detalle del prellenado del valor de otras actividades a tasa cero. Como te lo dije, te separa las de tasa 16 y las de tasa cero. Hace absolutamente lo mismo. Pues más tipo pago. También tienes que desglosar actividades ganaderas, silvícolas, pesqueras a tasa cero u otras actividades grabados a tasa cero. Luego, IVA a cargo del 16. ¿De dónde sacó? Ese IVA a cargo de aquí. Vamos llenando valor de estas actividades, tasa cero de exportación, tasa cero de otros. Y aquí donde dice detalle, los que exentos por los que no se deba pagar el impuesto, y ya nos da aquí el detalle, la última hojita, IVA a cargo. ¿De dónde sacó? Pues de la diferencia de los dos, de la diferencia de, de la suma de PUES más complementos de recepción de pago, de la suma de 16 más 0, que no se suma a 0, pero sí suma, y nos da nuestro IVA causal. Prácticamente si tenemos bien emitidos nuestros complementos y nuestros PUES, prácticamente esto tendría que empatar con lo que tenemos en contabilidad y con lo que tenemos eh, en CFDIs. Gregorio, no tipo pago no se refiere a PUE, tipo pago se refiere a complementos de recepción de pago, ¿sale? O sea, aquí donde dice, a ver, le doy para acá, ahí donde dice, aquí, suma de facturas emitidas de tipo pago. Ahí se refiere a los complementos de recepción de pagos, no a los PUEs. Los PUEs están aquí en el primero, suma de facturas tipo ingreso con método de pago PUE. O sea, va a agarrar los PUEs más los complementos de recepción de pago que tengan fecha de pago de luz. ¿Sale? De nada, Gregorio, para servirte. Continuamos y de ahí
llegamos a la parte de IVA acreditable. Ahí está la segunda pestaña. Funciona en el mismo sentido, ¿eh? Ese IVA acreditable funciona de la misma manera. Valor de actos o actividades pagados. Primero los actos o actividades. ¿Me deja moverlo? Sí, me deja moverlo. Me deja detallar y me pone el resumen, vamos a ponerlo ahí, el resumen de cuántas facturas se encontraron. Aquí, y hace lo mismo, ¿eh? Solo que aquí dice a continuación, se muestra el detalle de las total de actos o actividades pagadas a la tasa del 16, primero 16. Dice que encontró tipo ingreso con método de pago PUE y aquí está el problema. Porque hasta ahorita solamente te va a precargar las formas de pago bancarizadas y uso de CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general. Oye, ¿y si compré un equipo de cómputo? ¿El IVA no va a aparecer aquí? No, ese lo vas a tener que mover manual. Ese sí, porque hasta ahorita los usos de CFDI de tipo inversiones no los precargan hasta el día de hoy. Oye, ¿y qué tal que pagué un gastecito por ahí menor a 2,000 pesos? Y pues sí me dieron mi factura. ¿Por qué no está? Porque tiene tipo en forma de pago, perdón, efectivo. No tiene cheque, tarjeta, transferencia, etcétera. Solamente está cargando hasta este día los tipos de pago bancarizados. Por eso es que la autoridad te permite moverlo. Por eso es que el IVA acreditable que tú tengas, posiblemente el acreditable, el trasladado no, ese sí. El acreditable posiblemente no te coincida. Y ahí no hay tanto problema con que le muevas, porque la propia autoridad reconoce que no te está precargando todo. En IVA acreditable, nuevamente, en trasladado o en el causado, ahí sí de plano no, ahí sí tiene que empatar. Y si no empata, quiere decir que algún CFDI o no se emitió o está emitido con una fecha incorrecta, como lo que me comentaban hace ratito. Se detalla también los exentos, ahí tenemos los exentos, que son los que de acuerdo a la ley tenemos, ya vimos por ahí algunos exentos, servicios educativos, etcétera, ¿no? Luego, ¿cuánto es el IVA de los exentos? Hace el resumen y la determinación. Total de IVA a cargo, IVA retenido, ojo, ese es el IVA retenido de nosotros, el que nos hayan retenido, no el que hayamos retenido, ¿sale? Ese no va aquí. Total de IVA acreditable, otras cantidades a cargo del contribuyente y otras cantidades a favor, que esos son los dos campos que les decía donde vamos a ir controlando nuestros acreditamientos de retenciones de acuerdo a esta fracción del artículo 5 que vimos, requisitos del acreditamiento de IVA retenido. Y me arroja ya sea mi saldo a favor o mi saldo a cargo. ¿Vale? Ahora bien, les muestro las reglas de miscelánea que nos van a apoyar en esto. Dice, no precarga los pagos mediante monedero electrónico. No, no esas tampoco, ¿eh? Solamente va a cargar tarjeta de crédito, de débito, transferencia o cheque. Nada más. Monederos electrónicos todavía no precarga, efectivo no, tipo de otros usos de CFDIs tampoco, tampoco. Así que en esta parte, como les dije, todavía está por actualizarse esas cuestiones. Sin embargo, pues por lo menos sirve un poquito ahí de apoyo de tener ya un avance en gastos en general y adquisición de mercancías. A ver, les pongo en pantalla las reglas misceláneas que nos ayudarían a este tema. De la 2024, ya para que tengamos la última actualización. A ver, voy con esa pregunta. Aquí. En la DIOD igual no se debería registrar el total de IVA acreditable de las retenciones. Sí, ojo, en la DIOT sí se registra, ahorita del ejemplo que vimos, 10,000, 1,600, menos las retenciones. ¿Cuánto registras en valor de actos de actividad? 10,000. ¿Cuánto te va a dar? 1,600. Así, ahí tú eh,
las diferencias que tienes en tu DIOT contra tu IVA acreditable es por requisito de acreditamiento, no porque no sea un IVA que te trasladaron. Ahí sí vas a tener los 1,600, no hay ningún problema, ¿eh? Ahí no se restan las retenciones. Regla 27132. Expedición de CFDI por pagos realizados. Y aquí este es el fundamento del que tenemos 5 días para emitirlos, ¿no? Pero, pues les sugiero pues, no esperarse los 5 días. Ay, pues que la miscelánea sí nos deja, pues que te deja, pero pues te puede provocar a que te tengas que esperar más. Aquí nos lo dice, ¿no? El CFDI con complemento de pago para recepción de pagos deberá emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda él o los pagos recibidos. Natural, ¿eh? No hábil, natural. Luego, tenemos otra facilidad por aquí de los PUEs, que está, ¿dónde estaba? Y se me perdió. Era no está más abajo. Sí está más abajo. El de PUE. Aquí está. Regla 271.39. ¿Qué me dice esa regla? Para los efectos del artículo 29, párrafos primero, segundo, fracción 6 y penúltimo 29A, etcétera, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para efectos de la factura siempre que, o sea, te dice, bueno, si no lo expediste, ¿qué tal que el pago te lo dieron el 5 de junio y no lo has expedido? Puedes considerar que fue en PUE siempre y cuando que se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI. O sea, ¿qué tal que recibiste 5 pagos? Te permite hacerlo en uno solo, siempre y cuando se reciba el total en ese mes. Señalen el CFDI como PUE y se realiza efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en ese plazo. Que te dieron 5 pagos, pero los 5 pagos quedaron en el mismo mes, puedes hacerlo en PUE para no hacer tu PPD y 5 complementos. Te lo permite, pero por regla miscelánea. ¿Qué pasa cuando se realiza en forma distinta? En aquellos casos en el que el pago se realiza en forma distinta al que señaló en el CFDI, ahí sí pide cancelación, se deberá cancelar y emitir uno nuevo, señalando como forma de pago el correcto. ¿Sale? ¿Qué pasa si no te pagan todo en el mes? Vas a tener que cancelar, emitir un PPD y hacer complementos. Esa sería la solución correcta para componer eso. Porque si tú lo dejas en PUE, vamos a poner que emitiste en PUE y te iban a hacer 5 pagos. Te hicieron 4 pagos en el mes y el último pago se pasó de mes, te lo pagaron hasta el otro. Y dices, es que nada más es un pago, ¿para qué voy a cancelar y esto? Para efectos de tu precarga, ¿qué va a aparecer? Como si los 5 pagos los hubiera recibido en el primer mes. Y ese otro pago ni siquiera va a aparecer porque la autoridad no sabe que se fue hasta el otro mes, hasta que ejerce en algún momento facultades de comprobación. Dice guía, si al comprar X cosa como por ejemplo Liverpool, y me gano dinero electrónico, posteriormente con ese dinero electrónico compro algo y me lo facturan. El IVA es acreditable aunque lo haya pagado con monedero electrónico. Claro, porque los monedas electrónicos lo que hacen es que te dan bonificaciones sobre compra. Y la bonificación sobre compra en realidad es un ahorro del recurso de tu primer compra. Y en realidad si fue dinero, pues aunque se maneje ahí en monedero electrónico y te condicionen eh, a utilizarlo en esa tienda. En realidad tú sí estás pagando con dinero, nada más que controlado por una cuestión que se llama moneda electrónico, pero claro que es efectivamente entregado, efectivamente pagado. De hecho, la definición del 1B nos dice o con cualquier otra forma en que quede satisfecho el interés del acreedor. A quien le compraste quedó satisfecho mediante el monedero electrónico, claro que sí, y entonces si hay una contraprestación pagada. Se entiende que fue efectivamente pagada, sin problemas, ¿eh? ¿Quedamos?
Y estas dos reglitas misceláneas, les decía, van a ser bastante importante tomarlas en cuenta en nuestra facturación. Recomendaciones para nuestra facturación. Pues no nos esperemos este plazo de los 5 para complementos. Es más, si se emitió un PPD y el día de hoy me dieron un pago, emite el día de hoy el complemento más tardar mañana. ¿Para qué te esperas? Si existieron PUEs que no te los pagaron, aquí viene ¿cómo debemos proceder? ¿Cómo debemos proceder? Pues dice, cancela el PUE, emite el PPD y emite complementos. Claro, con sustitución de CFDI previos, ¿vale? Para que quede vinculado el por qué cancelaste ese PUE, por qué lo sustituiste con un PPD, por qué estás emitiendo complementos, etcétera. Para que tu precarga de la información ya esté más acorde a la realidad de las operaciones. ¿Quedamos? Ahora bien, el avance tecnológico iba a seguir cambiando. Me voy a meter un poquito ahí en temas, pues no políticos, ¿no? Sino de la realidad económica. Una de las propuestas que tuvo pues la candidata que ganó la presidencia, pues dijo por ahí que no va a aumentar los impuestos. Sin embargo, se enfocó en la fiscalización y el uso de la inteligencia artificial para la fiscalización. Y ya lo está haciendo el SAT. El SAT por eso te llegan, no sé si a alguien de ustedes les pasó que en la madrugada, en la noche te llegan esos correos de diferencias. Yo no me imagino a alguien en la madrugada del SAT enviándote correos. Esos ya se mandan en automático cuando te detecta, vámonos. Y pues ahí tú chécale, ¿no? Ya te estoy avisando que mi robot detectó algo. Ya cuando estemos en un procedimiento de fiscalización, en una revisión, podemos determinar si es válido, si me lo aclaraste, si no me lo aclaraste, y todavía te amenazan por ahí de la restricción temporal de los certificados. ¿Sale? Vamos a ver aquí. Dice, en una revisión el auditor me rechazó el IVA porque el CFDI estaba como PUE y se pagó en el mismo mes en 2 transferencias. Me dijo, PUE pago en una sola exhibición y ese CFDI no fue en una sola exhibición, fue en 2 transferencias. Guía, ¿qué auditor? ¿El del SAT? ¿O un auditor interno? Bueno, auditor fiscal. Ay, pues va a depender, ¿no? Porque los auditores se van dependiendo, ¿no? Del conocimiento que se tenga, si se van a la disposición de ley, puede que por eso te lo dijo, pero en la miscelánea tienes esa opción y lo están viendo en pantalla. Ahí dice, o sea, ahí sí dice, no lo estoy inventando como tal, miren. ¿Qué dice ahí? Dice, los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición podrán considerarlo. Fíjate que ahorita lo expedí y lo expedí en PUE, pero nada más me pagaron una parte y la otra parte mañana y la otra parte antes de que termine el mes. ¿Puedo apegarme a esta regla? Claro que puedes apegarte y sin problemas, ¿eh? No debería limitarse esa parte. No, pues, estamos peor, dijeran, ¿no? Los mismos del SAT no conocen sus mismas reglas de carácter general. Ahí sí que podemos hacer. Bueno, lo que podríamos hacer con el auditor, mostrarle la regla. Oye, pues aquí dice la regla y lo emitió tu misma autoridad, entonces, ¿a quién le hago caso, no? Si el pago se realiza en sábado y aparece reflejado, ay, ese es otro tema, ¿eh? Aparece reflejado en estado de cuenta el día lunes, pero lunes ya es otro mes, el CFDI fue expedido el sábado y el proveedor sí recibió el dinero el sábado, cuando se considera efectivamente pagado el IVA el sábado. ¿Sale? Ahí el hecho de que aparezca hasta el reflejado el otro mes y pasa hasta en las mismas cuentas de la empresa. Yo tuve un caso muy similar de que de un banco sí se salió el dinero y al otro banco apareció al otro mes. Y dije, ¿cómo si es el mismo contribuyente? Pero suele suceder, en este caso tendríamos que irnos, la única donde te condiciona que sí pase el dinero, que sea efectivamente reflejado, es para cheques. Ahí sí dice cuando sea efectivamente pagado o se transmita en procuraciones. O cuando se transmita a terceros, perdón, excepto cuando sea en procuración. Así lo menciona el 1B, pero solamente para cheques. Aquí en este caso, cuando fue transferencia, etcétera, sí se consideraría en el momento en el que se efectuó, en el momento en que se pagó. Pasa lo mismo cuando pasas la tarjeta de crédito, desde ahí ya está pagado, independientemente de que le debas al banco. Eso es otra cosa.
pero ya se considera efectivamente pagado. Se da respuesta a las cartas del SAT por diferencia de IVAs, no menciona si es omisión ni requerimiento. Si es una invitación, considero es una buena oportunidad para hacer el cruce de información. Si hay cosas que corregir, se corrigen. Recomiendo sí hacer caso y atender, porque estamos en un procedimiento todavía eh, discrecional. No estamos en una etapa de facultad de comprobación, todavía podemos ahí manejar ciertas cosas. Si ya es una facultad de comprobación, ahí sí ya de plano, ya no vamos a poder hacer mucho, ¿sale? Dice que ahí no entendí lo del sábado, ¿lo podés explicar de nuevo, por favor? Ah, decía, por ejemplo, tú pagas en sábado, ¿y qué tal que sábado es tu último día del mes? Cae el domingo y lunes se ve reflejado el pago en tu estado de cuenta. O sea, en tu estado de cuenta, el dinero no salió sábado, sino salió lunes, que es cuando se vio reflejado. Pero lunes ya es otro mes. Ah, pero a quien tú le pagaste, sí se ve reflejado que a él sí le cayó dinero sábado, no lunes. O sea, a él sí le cayó el primer mes. Y me preguntaban, ¿cuándo es acreditable? ¿Cuando a él le cayó o cuando yo pagué, aunque no se haya reflejado? Cuando tú pagaste, en este caso, sábado. Porque ahí es por cuestión tecnológica con respecto a cuándo se ve reflejado en el siguiente estado de cuenta. Pero si a tu proveedor, a tu acreedor, ya se le vio reflejado en el mismo mes, esa cantidad ya está efectivamente pagada. El interés del acreedor ya está totalmente satisfecho. Y si a ambos les apareció hasta el lunes, fíjate que ahí sí va a depender de si fue transferencia y tienes el comprobante de Banco de México, el comprobante de la operación, y en esa viene que esa operación se aplicó en el sábado, aunque se haya reflejado el próximo mes, también lo pudieras considerar el sábado. Si por algún detalle no pasó ese día y pasó hasta el otro y en tu comprobante trae la fecha del otro, ahí sí consideraríamos que hasta el otro mes se considera efectivamente pagado. ¿Sale? Vamos a ayudarnos con cuándo pasó la operación y el documento que nos puede acreditar cuándo se aplicó esa operación, precisamente es el comprobante electrónico de pago que se llama, ¿no? El CEP que nos da el Banco de México. Perfecto. Pues bien, no sé si hay alguna otra duda, comentario, sugerencia por ahí. Siempre agradecido, ¿no? En este caso, con PC Solución, al contador Juventino Berrones, que por ahí ya tenemos algún tiempo de poder convivir. Lo conozco de manera virtual, fíjense, no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero en alguna otra ocasión por ahí se dará, ¿no? Sí, guía. Adelante, adelante. Maestro, pues buenas tardes. Primeramente felicitarlo por sus amplios conocimientos fiscales. No, gracias. Gracias, Oiga, gracias. ahí Sí. ya me quedó claro si de mi parte el sábado pagué, Uh-huh. pero al otro se le refleja el lunes, me dice que lo agarro el sábado o lo agarro el lunes. Si a los dos les cae el lunes, tendríamos que ir a ver el comprobante electrónico de pago para ver cuándo se aplicó, cuándo el Banco de México dio la orden de aplicar esos recursos, que lo pueden descargar precisamente en la página del Banjico. Si aparece que esa operación se aplicó, porque ahí viene la fecha de aplicación y hasta la hora, en sábado, aunque en tu estado de cuenta no se haya reflejado, en sábado, lo toma sábado. Si por cualquier circunstancia que falló la página, que no se pudo aplicar, etcétera, porque sí puede suceder, se aplicó hasta lunes, en realidad ese pago fue de lunes y lo tendrías que considerar el lunes. Entonces todo depende de lo que diga ¿De el cuándo se Banxico. aplicó? Ajá, exactamente, de cuándo se aplicó esa transferencia. ¿De cuándo se aplicó? Porque también ahí te puede aparecer transferencia rechazada y por eso se aplicó hasta que se actualizó el sistema, no sé, alguna cuestión tecnológica, y por eso te puede aparecer hasta lunes. Ahí sí, en realidad ese dinero nunca se aplicó sábado. Sin embargo, si solamente te está reflejando por tema del banco hasta el próximo día hábil, pero si fue aplicado, si fue ordenado el sábado, lo aplicas el sábado, aunque no se haya reflejado. ¿Sale? Porque conservadoramente el auditor del SAT va a decir, oye, no te aparece en el banco hasta el lunes, que es otro Uh-huh. mes es otro mes, va a decir que hasta el otro mes. Se lo pudieras acreditar uno con la transferencia y dos precisamente con ese documento.
y ella va a quedar a criterio de la autoridad, pero tú le estás acreditando que en realidad esa transferencia tú la hiciste ese día, pasó ese día, solamente que en el banco no se reflejó ese día, ¿vale? Dice usted que hay que meterse al Banjico, Uh-huh. De hecho, ahí pues lo puedes rastrear con un número de la operación o con el monto, con los datos de la transferencia, de dónde, qué banco salió, a dónde fue, etcétera, y ya te busca en realidad la transacción y ahí puedes descargar el comprobante electrónico de pago, ¿vale? con independencia que el proveedor cuando lo haya caído, Sí, ¿no? sí, de hecho, igual pues, si no pasa una transferencia y la andamos rastreando, ahí podemos ver qué tal que no se aplicó, por algo no se aplicó. Entonces ahí luego dice rechazada, la cuenta está mal, la cuenta no tiene fondos, etcétera. Ahí te va a decir por qué no se aplicó, ¿vale? Ok. Gracias, maestro, y mis De felicitaciones nada, para usted. para servirte. Gracias. Gracias, gracias. Luz Helena, toda notificación del SAT debe llegar al buzón tributario o estas pueden ser vía correo. Fíjate que las que te llegan en correo electrónico son invitaciones, ¿eh? Detectamos que no checa tu IVA causado contra lo que tú declaraste, te invitamos a esto. A esas, si quieres, no les haces caso, pero mi recomendación es que sí, atiendas porque por algo te llegó. Dice, ya que me llegó uno muy extraño, lo chequé en correos apócrifos y no me aparecía como enviado, y no, me aparecía como enviado por el SAT. Ahí sí hay que tener bastante cuidado con las direcciones de donde llegan, ¿eh? Por lo general, en esos de invitación, nunca te debe traer un link de dale clic aquí para que te muestre la información. A veces ahí vienen engañosos. Ahí sí hay que tener bastante cuidado. Pero sí te pueden mandar correos, ¿eh? El SAT sí te manda correos, no todo te llega. Lo de buzón, que son comunicados y notificaciones. En comunicados también te puede llegar, detectamos que no has enterado estas retenciones, no has enterado este IVA, etcétera, pero también te puede llegar a tu correo electrónico que tengas registrado, ¿sale? Ahí sí tenemos las dos. Hay que usar los canales ahí para verificar los correos que sí sean los que el SAT utiliza, que no sea un correo ya apócrifo, ¿sale? De nada, Luz Helena. Pues bien, el día de hoy cerramos con esta parte y no, gracias, Juanita. Esperemos vernos en alguna otra ocasión. Mi agradecimiento nuevamente a PC Solución, al contador Berrones, y pues siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Su servidor por ahí pues participa en algunas capacitadoras dentro del territorio nacional y pues también por ahí hay contenido de su servidor ahí en las redes sociales. Bueno, en YouTube porque Facebook no tengo por el momento, ando desaparecido de esa red social, pero pues también por ahí en algunas revistas hemos escrito algunos temas de seguridad social, nóminas, para que puedan ahí darse una vuelta. Pues por mi parte es todo. Le dejo los micrófonos aquí al equipo de PC Solución. ¿Vale? Hola de nuevo a todos. Muchas gracias, contador Pedro Carlos, por esta presentación tan informativa e interesante. Estoy segura que todos hemos aprendido muchísimo de este tema y antes de terminar la sesión, queremos tomarnos un pequeño momento para expresar nuestro agradecimiento por su ponencia en este día y en reconocimiento a su dedicación y el tiempo que nos dio el día de hoy. De parte de Juventino Berrones y de todo el equipo de PC Solución, le hacemos entrega de este pequeño diploma. Gracias. Una vez más, gracias por su excelente presentación y por compartir su maravilloso conocimiento con nosotros. Les recordamos a todos que este curso estará en nuestro canal de YouTube PC Solución Capacitaciones. Les agradecemos nuevamente a los asistentes por su atención y los invitamos al que el siguiente sábado no falten porque les adelanto que tendremos muchas sorpresas. Muchas gracias a todos.